Hola, mi nombre es Nelson Cárdenas y hoy voy a hablarles acerca de una actividad de videoforo de la asignatura de circuitos eléctricos. Para ello vamos a tomar dos temas. El tema es circuito mixto y el otro tema es la transformada delta estrella o estrella delta. Para el primer caso, que es el circuito mixto, yo voy a trabajar con las reglas o los parámetros para resolver circuitos en serie y circuitos en paralelo. Aquí podemos observar en este dibujo un circuito eléctrico formado por una fuente de poder, que el voltaje formado por una resistencia R1, R2, R3 y R4. Aquí muestro los valores numéricos de cada uno: R1 100 ohm, R2 300 ohm, R3 500 ohm, R4 200 ohm y el voltaje o la fuente de poder de 3 voltios. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto vale su voltaje total, que ya lo conozco, su corriente total y su resistencia total, para luego ir resolviendo cada uno de los comportamientos que tiene cada resistencia. Cuando veo mi figura número 2, me doy cuenta de que R3 y R4 están en serie. Las voy a llamar como una sola, que va a ser RA. Como ellas están en serie, según la ley de Ohm, la resistencia total entre resistencias que se encuentran en serie es la sumatoria de ellas. Por eso es que aquí digo que RA vale R3 más R4, que son 500 ohm más 200 ohm, dando una resistencia total de RA de 700 ohm. Una vez que reescribo mi circuito de esa manera, me voy a mi dibujo número 3, donde lo que voy a hacer es resolver el paralelo entre RA y R2, de manera que el dibujo del circuito me quede de esta manera. Por ley de Ohm, recuerdo que la resistencia en paralela para dos resistencias se escribe de esta manera: el producto de ellas entre la sumatoria de ellas. Sustituyo los valores correspondientes según los datos iniciales y me da que la resistencia de RB es de 210 ohm. Por último, tengo un cuarto dibujo de circuito donde me queda que el R total es la suma de R1 y el RB, o el R en el punto B. Como están en serie, para saber la resistencia total, solo me queda sumar cada uno de esos valores. R1 lo tengo como dato principal, que vale 100 ohm, y RB es el valor que acabo de calcular anteriormente, que son 210 ohm. Una vez que tengo mi resistencia total, voy a proceder a calcular la corriente total. Esa corriente total la voy a calcular por la ley de Ohm, donde dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es uno de los datos y la resistencia la acabo de calcular. De esa manera obtengo que la corriente total es de 0,0096 amperios. Mi voltaje total es de 3 ohm y mi resistencia total es de 210 ohm. Aquí vuelvo a señalar las características que cumplen los circuitos en serie y también las características que cumplen circuitos en paralelo. ¿Para qué? Porque ahora, ya que tengo los valores totales de un circuito, voy a proceder a calcular las características de cada uno de ellos. Me doy cuenta que la resistencia total está en serie, la suma de las resistencias, que la corriente en serie siempre es la misma y que el voltaje total es la suma de los voltajes. A diferencia de que cuando estoy en un circuito en paralelo, la resistencia total se trabaja con la fórmula paralela de la misma, y si tengo para dos resistencias, que ya utilicé esa ecuación anteriormente, se escribe el producto de ellas dos entre la suma de ellas tres. Por este lado tengo más bien que la corriente total es la suma. Ya va. Cuando estoy en circuito en paralelo,
La resistencia total se trabaja con la fórmula de la inversa de la misma, y si tengo para dos resistencias, que ya usé esa ecuación anteriormente, se escribe como el producto de ellas dos entre la sumatoria. Por este lado tengo más bien que la corriente total es la suma del voltaje y es igual para cada una de ellas. Lo que voy a hacer es regresarme. Antes tenía el dibujo 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a ir del dibujo 4, 3, 2 y 1. Por eso es que empiezo en este circuito, donde lo estoy formando por dos resistencias, que es R1 y RB, que ellos dos están en serie. Y como los voltajes son diferentes en serie, por eso es que calculo aquí el voltaje 1 y el voltaje 2. Cada voltaje viene del producto de la corriente por la resistencia. La corriente es la misma, variando el valor de la resistencia. Sustituyo los valores y me da que B1 es 0,96 y que B es 2,02 voltios. Y luego me voy al dibujo, regresando al circuito inicial, y ahora me consigo y desgloso lo que vale RB. RB es R2 y RA, donde ahora ellas están en paralelo. Recuerdo que las características son las mismas y que ya tengo la resistencia, el voltaje, calculo las corrientes por separado, es decir, la corriente 2 y la corriente 1, donde ambas corrientes tienen el mismo voltaje. Sustituyo los valores y obtengo que la corriente 1 es 0,07 amperes y que la corriente 2 es 0,03 amperes. Ahora me voy al otro dibujo donde termino de desglosar quién es RA, donde RA es la unión de R3 y R4 en serie. Por eso es que me valgo de la característica de que la corriente en serie es la misma. Es decir, que la corriente que pasa por 3 es la misma corriente que pasa por 4. Tomando esa característica y teniendo la resistencia, calculo cada una de ellas, es decir, el voltaje 3 y el voltaje 4. Sustituyo los valores y me da que el voltaje 3 es 1,5 voltios y que el voltaje 4 es 0,6 voltios. A modo de comprobación, me di cuenta de que si yo en el dibujo 3 sumo los dos voltajes B3 y B4, me da 2,10, que redondeados son 10 voltios. Y me di cuenta que coincide con el voltaje en paralelo de la figura 2, ya que cuando el voltaje del circuito está puesto en paralelo, el voltaje vale lo mismo y me da lo mismo. Y la otra comprobación más, si me voy al dibujo 1, que esas dos resistencias están en serie, se supone que la suma de sus corrientes eléctricas tiene que dar la corriente total, y efectivamente, dado la corriente 1, dado la corriente 2, me da 0,010 amperes, y me doy cuenta que coincide con la resistencia, con la corriente de circuito en serie, que es 0,009, que redondeado me da 0,001. Ahora vamos a proceder al segundo ejercicio. Aquí en el segundo ejercicio me piden que haga ya sea la transformación delta estrella o la transformación estrella delta. Yo decidí agarrar la transformación estrella delta, donde la transformación estrella delta lo que me dice es que voy a comenzar con un delta por fuera y una estrella por dentro. Si se dan cuenta, aquí escribo el ejercicio con el delta por fuera y la estrella por dentro. En la estrella tengo R1, R2 y R3, y por fuera tengo, que es el triángulo, tengo RA, RB y RC. En este caso organicé el ejercicio de manera que conozco la resistencia estrella y voy a conseguir la resistencia delta. Para ello, revisando los apuntes, me di cuenta que la resistencia del delta NA es el producto combinado de todas las resistencias que se forman dentro de la estrella, es decir, R1 por R2, R1 por R3 y R3 por R2. Hago la sumatoria de esos productos y siempre ese delta RA va a estar dividido por
por la resistencia que tenga de frente en la estrella. Aquí verifico la segunda ecuación para calcular RB. Me doy cuenta que RB, que lo que tiene de frente es R3, por eso es que queda dividido entre R3. Y RC, que es el último, sigue siendo arriba el producto interno de esa resistencia y queda dividido entre la resistencia que tiene de frente, que es R1. Sustituyendo los valores correspondientes, así como que R1 vale 26, R2 vale 15 y R3 vale 32. Cada una de esas resistencias delta las divido entre su resistencia estrella correspondiente, que recuerdo que es la que tiene de frente. Hago los cálculos, en este caso el numerador para cada uno de los casos va a ser el mismo. Me dio 1702 ohm al cuadrado y lo divido entre cada una de las resistencias estrellas como señalé en el ejercicio. De esta manera determiné que RA son 113,46 ohm, RB son 53,18 ohm y RC son 65,46 ohm. Muchas gracias.